Hola, ¿cómo les va? Estamos iniciando esta tercera clase del segundo cuatrimestre, la anteúltima, retomando ya ahora en primavera. Así que ahora voy a compartir pantalla de la clase y, y bueno, vamos a empezar hablando del tema de hoy. Lo voy a poner en modo presentación. Bien, y ahí vamos. La clase de hoy sigue perteneciendo a la unidad 9 y tiene que ver con interferencia y difracción. Ese es el tema que nos toca hoy y es un poco más en la descripción de la propagación y el comportamiento de la luz, de aquellas ondas electromagnéticas que habíamos comenzado a charlar hace 2 clases atrás. ¿Sí? Bien. Si tienen intenciones de profundizar en el tema, pueden, como siempre, consultar la bibliografía que está disponible en los archivos de cátedra, y aquí tienen indicadas las secciones en las que básicamente se centra esta clase. ¿Sí? Esta, como les decía, ya es la tercera clase teórica. Hemos superado otras 2 teóricas y otras 2, en realidad esta no la tuvimos, la del 10, la que tuvimos fue la del 24, que fue teórica y de resolución de problemas. Avanzamos con todas estas clases y hoy tenemos esta. Nos resta tan solo una teoría la próxima semana, y después tenemos resolución de problemas y clases de consulta. Bien, como les decía, esto es avanzar. La clase tiene que ver con avanzar en la descripción de las ondas electromagnéticas. Recuerden que nosotros comenzamos con el concepto de onda, en particular las ondas periódicas, describiéndolas con una función de este tipo, donde A representaba la amplitud de esa onda, la perturbación. En el caso, empezamos con una cuerda, en el caso de una cuerda representaba el desvío de la cuerda de su posición de equilibrio. En el caso de los campos electromagnéticos podía representar la amplitud del campo eléctrico o del campo magnético. Esto de aquí se llamaba la fase de la onda y era la que daba cuenta de cómo iba evolucionando esto, ya sea en el espacio o en el tiempo. En el caso de las ondas electromagnéticas, partíamos de la descripción tanto de un campo eléctrico como de un campo magnético, que variaban periódicamente en el espacio y en el tiempo, perpendicular uno a otro, y se propagaban en una tercera dirección perpendicular a ambos. ¿Sí? Esto era el número de onda relacionado con la longitud de onda. Esto era la frecuencia angular relacionado con la frecuencia y con el periodo de la onda. Y esto es lo que llamábamos la fase inicial, que daba cuenta de cómo era el valor de la perturbación al tiempo cero y en la posición cero. ¿Sí? Cuando estas dos variables, x y t, que son posición y tiempo, tomaban el valor cero, bueno, la perturbación toma el valor a por el seno de phi. ¿Sí? Y entonces por eso esta es la fase inicial.
En el caso de las ondas electromagnéticas, habíamos dicho que el campo eléctrico tiene una magnitud mucho mayor que el campo magnético. De hecho, es C veces mayor, donde C es la velocidad de la luz. Así que en ese caso, en general, las ondas electromagnéticas son descritas a partir del campo eléctrico solamente. ¿Sí? Por eso, cuando las describimos, cuando las veíamos, cuando hablábamos de polarización, estábamos hablando de la variación del campo eléctrico solamente. Sin que eso implique que el campo magnético no está. Está, pero por simplicidad solo lo describimos el campo eléctrico. Hablamos también de la superposición de ondas, ¿sí? Esto es a modo de repaso, como para reentrar en, en el tema y en los conceptos. La superposición de ondas nos decía que si teníamos una onda que estaba descrita por la función I1 y otra onda que estaba descrita por la función I2, la suma de ellas resultaba ser también una, una onda, ¿sí? Eh, Algún ejemplo de ello habíamos visto con perturbaciones en cuerdas, ¿sí? ¿Se acuerdan que los pulsos también son ondas? Y habíamos visto en particular que la superposición de pulsos nos daba también una onda que tenía dos partes, ahora que se propagaban, y en algunas partes ese pulso estaba explícitamente superpuesto. Y en el caso de las ondas periódicas, habíamos visto que lo que importaba era la diferencia de fase inicial entre ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ambas ondas estaban en fase, o sea, las dos funciones I1 e I2 están aquí superpuestas, la suma resulta en una onda que tiene la misma periodicidad con una amplitud mayor, ¿sí? Ahora, podía ocurrir que estas ondas estuviesen completamente fuera de fase, lo que se dice que están con 180 grados de diferencia de fase. En ese caso, un pico de una de esas coincide con un base de la otra y así al revés, dando por resultado una suma igual a cero, siempre, para toda posición y para todo momento. ¿Sí? Eh, claro que en otras situaciones esto puede ocurrir solo en algunos puntos o en algunas líneas del espacio, ¿sí? Que es cuando la fase en ese punto tiene una diferencia de 180 grados. Y también podían existir casos intermedios en los que la fase tenía algún valor que era distinto de 0 y de 180 y la resultante es también alguna onda periódica con alguna amplitud intermedia y puede que exista también lo que se llama batido de ondas que nosotros no nos adentramos en eso. Como siempre, estas situaciones las pueden explorar en aquella simulación que habíamos visto de la Universidad del Colorado. Otro concepto que habíamos abordado era el de rayos, partiendo de esta descripción de la onda periódica, decíamos, recuerden que esto era la fase de la onda y la fase de la onda nos permitía describir el frente de onda porque es la superficie de fase constante. Es decir, si nosotros en este caso igualamos esta cantidad a una constante, lo que estamos describiendo es un plano en el espacio de X y de T. Esos planos de fase constante son los planos de los frentes de onda. Y los rayos entonces van a ser perpendiculares al frente de onda. ¿Sí? Eso es algo que nos permitía simplificar la descripción de la onda porque podíamos reducir todo a dibujar flechitas. ¿Sí?
En el caso de la onda plana, como es este, ¿sí? Se le llama onda plana porque justamente los frentes de onda son planos. En ese caso, los planos se describen por superficies. Aquí es como si estuviésemos mirando de lado a los planos y eso nos permite entonces dibujar los rayos como flechas que atraviesan perpendicularmente esos planos. También podrían existir otras situaciones de frentes de onda esféricos, donde aquí está dibujada una porción de esa onda y entonces los rayos ahora para atravesar perpendicularmente los frentes de onda serían entonces flechas radiales. Bien, esto es todo a modo de repaso conceptual de lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Y otro concepto que también estuvimos viendo es el de índice de refracción. Este índice de refracción es el que nos permite describir lo que pasa con las ondas electromagnéticas cuando entran a medios materiales. Allí su velocidad es menor que en la del vacío, en el vacío. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una onda atraviesa un vidrio, esa onda electromagnética en el vidrio tiene una velocidad eh, mayor, menor, perdón, ¿sí? Menor que en el vacío. ¿Cuánto menor? Y puede llegar a ser unos 2 tercios. ¿Sí? Claro que nosotros ni lo notamos. Piensen que 2 tercios de la velocidad de, de la luz en el vacío serían 200.000 kilómetros por segundo. O sea, nosotros no lo notamos, pero es sustancialmente eh, menor, ¿sí? O sea, son 100.000 kilómetros por segundo menos su velocidad. Eh, para describir esos cambios en la velocidad es que se define el índice de refracción como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío respecto de la velocidad de la luz en los medios materiales. Así que como siempre la velocidad de propagación en los medios materiales es menor que la velocidad de la luz, el índice de refracción siempre es mayor que 1. Recuerden que tenían esa tablita con algunas cantidades que identifican el valor de índice de refracciones, que lo pueden consultar en la bibliografía que está disponible en la cátedra, y tengan presente también que ese índice de refracción depende de la longitud de onda. ¿Sí? En general depende de la longitud de onda. Esa es la razón por la cual cuando algo ingresa o egresa de un medio formando un ángulo, cuando los ángulos son paralelos, los colores se separan. Por ejemplo, en un vidrio biselado o en un prisma. ¿Sí? Los colores de la luz se van a separar. Bien, hasta aquí algún repaso, ¿sí? Ahora vamos a centrar nuestra atención en las ondas periódicas en los medios materiales. Permiso. Y vamos a prestar atención a lo siguiente. La frecuencia de las ondas, que era 1 sobre el período, o la frecuencia angular, que era 2pi sobre el período, o 2pi f, en los medios materiales no cambia, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué habría de cambiar? Bueno, no. Si cambia la velocidad, podría cambiar la frecuencia. Pero para que cambie la frecuencia, tendría que haber un cambio en nuestra percepción del tiempo. Y eso no ocurre. Digo, cuando estamos abajo del agua, el tiempo pasa de la misma manera que cuando estamos afuera. No ha habido ninguna evidencia empírica que demuestre lo contrario. Ahora bien, si el tiempo es
continuo, si el tiempo fluye de la misma manera en los medios materiales que fuera. Imagínense que si fluyera distinto, que si pasara más lento debajo del agua, todos querríamos vivir abajo del agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, no se observó eso, así que está bien que vivamos en el vacío, mejor con aire, y no hace falta vivir abajo del agua, ¿sí? Pero eso significa que si la velocidad de la luz sí cambia, entonces, como hay una relación entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? O la frecuencia angular y el número de onda, y si la frecuencia o la frecuencia angular no cambian, entonces necesariamente la longitud de onda y el vector de onda o número de onda tienen que cambiar al entrar en un medio material. Y esto es una consecuencia importantísima. ¿Por qué? Porque dentro de los medios materiales, si nosotros ahora reemplazamos C por la definición que teníamos de índice de refracción, recuerden que N es C sobre B, así que C es igual a N por B. Y despejamos eso, lo reemplazamos en esta expresión y despejamos B, lo que observamos entonces es que la longitud de onda cambia en una cantidad de 1 sobre n. ¿Sí? Eso es lo que ocurre dentro de los medios materiales, así que podemos decir que dentro de los medios materiales hay una longitud de onda lambda sub n. ¿Sí? O equivalentemente tenemos un número de onda igual a K sub n, que es igual a n por K. Bien. Dicho esto, ¿sí? Podemos hacernos otra pregunta ahora. ¿Qué pasa cuando una onda incide en un medio material? ¿Qué pasa con esa onda reflejada? Nosotros en la clase pasada habíamos aprendido que el ángulo de reflexión era igual al ángulo de incidencia. Pero nada hemos dicho de cómo es la amplitud o la fase de la onda reflejada. Bueno, de la amplitud vamos a seguir sin decir nada, es una que se estudia, que está, pero nosotros no la vamos a abordar en este curso, pero sí vamos a comentar de la fase. Ocurre que si la onda incide sobre un medio con un índice de refracción mayor que el índice de refracción en el cual se está propagando, la onda reflejada tiene un cambio de fase de pi. O es como si sumara una fase adicional de pi. Visto desde el punto de vista de la propagación de un pulso en una cuerda, es como si la onda se encontrara con un extremo fijo. Entonces, cuando llega a ese extremo, la onda se refleja con un pulso invertido. Esto lo pueden explorar en la simulación del PET de Colorado, en ese enlace que tienen sobre la simulación en la cuerda. Ahora bien, distinto ocurre si la onda se propaga en un medio con un índice de refracción que es mayor al índice de refracción en el cual la onda se refleja, la interfaz en la cual se refleja, ¿sí? En ese caso, la analogía que se tiene es como si la cuerda tuviese un soporte libre, en el que se puede mover libremente. Entonces, cuando la onda se refleja, no hay un cambio de fase y el pulso se refleja de la misma forma. Esto quiere decir que la fase de la onda
sigue siendo la misma, no hay una fase adicional en la reflexión, ¿sí? Esto va a ser un hecho importante, va a ser algo a lo que vamos a tener que prestar atención. Ahora van a ver cuando exploremos el concepto de interferencia de la zona, ¿sí? Para describir esa fase y todo cómo cambia la fase al propagarse en el medio, existe el concepto de fase acumulada, es decir, cuál sería el valor de la fase desde que entra en el medio, si lo vamos integrando a lo largo de todo ese medio. En los casos que nosotros vamos a trabajar, es algo muy simple, tiene esta expresión, ¿sí? Que da cuenta de cómo es esa fase acumulada y tiene que ver con el número de ondas, el número de ondas en el vacío, ¿no? Lo que llamábamos K, el índice de refracción del medio y el espesor del medio. Más una fase eventual que tenga que ver con alguna reflexión. No sería el caso de esta figura, pero podríamos estar considerando, por ejemplo, la onda que va y viene, como lo vamos a hacer en breve, y en ese caso tendríamos que considerar si hay o no una fase, un cambio de fase por reflexión. Y eso estaría también acumulado al resto de la onda. Entonces ahora vamos a explorar el concepto de láminas delgadas, medios materiales, que son láminas muy delgadas. Por ejemplo, el caso de una burbuja de jabón, como la que estamos viendo ahí en esa foto, que toma esos colores tornasolados y vamos a ver entonces que ese tornasolado es producto de la interferencia constructiva de las ondas electromagnéticas que tienen las longitudes de onda correspondientes a esos colores. Lo mismo ocurre cuando vemos una mancha de aceite sobre el asfalto. Uno ve que se producen colores distintos en esa mancha y es justamente porque también es una película delgada de material que se produce la interferencia constructiva para esas ondas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir constructiva? Que las ondas están en fase, que las amplitudes se refuerzan, ¿sí? Como el caso que veíamos cuando teníamos dos ondas periódicas con una diferencia de fase igual a 0. Por el contrario, destructiva se le llama cuando la diferencia de fase entre las ondas que interfieren es de 180 grados. En ese caso, la suma de las amplitudes de esas ondas resulta nula. ¿Sí? La amplitud de la suma resulta nula. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a considerar. ¿Cuáles son las dos ondas que van a superponerse, las que van a interferir? Bueno, acá tenemos un dibujito que trata de recrear en color más bien celeste. Tenemos lo que sería la lámina delgada, que podría ser parte de esa burbuja o podría ser la mancha de aceite. Tenemos rayos de luz que están incidiendo sobre esas láminas delgadas que cuando llegan a la superficie, una parte de ese rayo refleja, y otra se refracta. Y en la segunda superficie de esa lámina, bueno, otra parte se refractará y una parte se reflejará, y de ese reflejado nuevamente hay una parte que se refleja y hay que se refleja, hacia adentro, y hay otra parte que se refracta nuevamente hacia afuera. Así que considerando estos pocos rayitos que estamos dibujando, son muchos, ¿no? Nos dibuja algunos. Fíjense que entonces aquí tenemos
la superposición de el rayo reflejado 2 más el rayo 1 que fue refractado, fue aquí reflejado y fue aquí nuevamente refractado. Entonces tenemos la superposición de estos dos rayitos que acá están llamados genéricamente 1 y 2 de nuevo, ¿no? Están relacionados con este 1 y con este 2. Dependiendo de las diferencias de fase, en este caso va a representar la fase acumulada por cada uno de ellos, es que vamos a tener lo que decimos, lo que llamamos interferencia constructiva y destructiva. ¿Sí? Entonces vamos a formalizar un poco más estas situaciones. ¿Sí? Fíjense, tenemos un rayito que entra aquí, este rayo A, en el punto B, una parte de él se refleja y la otra se refracta, y aquí en D, otra parte de él se refracta y otra, la que nos interesa a nosotros, se va a reflejar, y aquí en el punto E, otra parte que nuevamente se refracta y sale paralelo a este otro rayo, y que podría ser entonces el que interfiera con otra porción de este rayo que está viniendo aquí. ¿Sí? Vamos a considerar que acá tenemos aire, una película de índice N y otra película 2 de índice N2, y en este caso N, el índice de la película esta, está aquí, tiene un índice, es un valor, N es mayor que el aire y que N2. ¿Sí? Otra situación que podríamos considerar sería como la misma disposición, pero ahora N, el índice de refracción de esta película, es mayor que el aire, pero menor que el valor de la película N2. ¿Sí? Ambas películas van a tener un espesor T, ¿sí? Y en realidad las imágenes están como exageradas en el ángulo, pero la situación que vamos a considerar es un ángulo de incidencia casi nula, una incidencia casi vertical, ¿sí? Pero aquí lo estamos exagerando para que se vea y se entienda la situación. No vamos a entrar en detalles de los cálculos, simplemente vamos a anunciar los resultados de para qué condiciones, cuáles espesores, estas ondas, estos rayitos que salen, pueden interferir constructiva o destructivamente. ¿Sí? Fíjense que para este caso, cuando el índice N es el mayor de ambos, la interferencia constructiva se da cuando dos veces el valor del espesor es igual a m más un medio de lambda n. Recuerden que lambda n es el valor de la longitud de onda en el medio, o sea, la longitud de onda en el vacío dividido en. Y en este caso m va a ser algún número entero, incluido el 0. Se puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, o sea que a distintos espesores se va a ir repitiendo esta situación de interferencia constructiva. En el caso en el que el mayor índice de refracción es el N2, la interferencia constructiva se da para valores, para valores cuando dos veces el espesor de la película es igual a n lambda, donde nuevamente esto toma valores 0, 1, 2, 3, ¿sí? Valores naturales, así que en este caso nuevamente es repetitivo los casos en los que tenemos interferencia continua. Por otro lado, la interferencia destructiva se da ahora como invirtiendo los roles de los valores para cuando el índice de refracción n es el mayor de todos, la interferencia destructiva es cuando dos veces el valor del espesor
es igual a n lambda n, mientras que en el caso en el que n2 es el mayor índice de refracción, la interferencia destructiva ocurre cuando 2 veces el espesor es igual a m más un medio multiplicado por lambda sub n. Bien, es importante tener presente ahora que si bien esto se repite para muchos espesores, las ondas de luz, la luz común en general, dejemos de lado los láseres, que son una luz bastante particular, la luz común, la luz del día, la luz de una lamparita, viene como si fuera en ráfagas de luz. Eso quiere decir que esa ondita bien definida, periódica, solo tiene algunos milisegundos de extensión y algunos micrones de largo, ¿sí? Entonces, esta interferencia que nosotros estamos analizando ocurre cuando la película es delgada, cuando la película está por debajo de algunos micrones de espesor. Si la película empieza a ser más gruesa, ya estas ráfagas de luz, ¿sí?, van a pertenecer a como a ráfagas distintas esta luz cuando se refleje, cuando se refracte y se vuelva a reflejar. Entonces vamos a decir que no son coherentes y ya como las fases iniciales son distintas, la interferencia no va a ser posible visualizarla, ¿sí? En definitiva, este es un concepto bastante avanzado en términos de electromagnetismo, pero lo que tienen que tener presente es que esto solo ocurre cuando los espesores son delgados. Por eso, este efecto de interferencia no lo vemos en un vidrio común, que tiene varios milímetros de espesor, pero sí lo vemos en una pompa de jabón, sí lo vemos en una capa de aceite cuando está sobre otro material, como hacer en el agua o sobre las algas, ¿sí? Bien. Ahora bien, más allá de poder explicar las pompas de jabón, las láminas de aceite, este es un concepto interesante que, por ejemplo, se aplica en la óptica, en el diseño de anteojos, ¿sí? Porque a los lentes se les aplica una película antirreflectante. ¿Cómo funciona esto? Bueno, con el mismo concepto de la película que estábamos hablando recién y yendo al espesor más pequeño, cuando, cuando tenemos una condición en la que la película de aire es el índice de refracción del aire es menor que el de la película, esta película menor que el del vidrio que está hecho el lente, tomamos el menor valor de m, y en ese caso tenemos que para un espesor de un cuarto de la longitud de onda lambda n, la película va a ser no reflectante, o sea, va a haber una interferencia destructiva para una longitud de onda dada, ¿sí? En general, en los lentes se las diseña para lambda en el vacío de 550 nanómetros. Eso corresponde con el color verde amarillento del espectro. Y eso tiene que ver porque para esa longitud de onda nuestros ojos tienen una mayor sensibilidad. Es decir, nosotros vemos mucho mejor los verdes que los rojos y los azules, ¿sí? Para una misma intensidad de luz del rojo, el verde y el azul, nuestra percepción es que el verde es más intenso, ¿sí? Y eso es un detalle muy, muy importante. Entonces, para esas longitudes de onda se diseñan estas películas antirreflectantes.
En general se usa, por ejemplo, fluoruro de magnesio con un índice de refracción de 1,38 para 550 nanómetros, y entonces se le pone un recubrimiento de un espesor de unos 100 nanómetros. ¿Sí? Como entonces la película no va a reflejar en el verde, es entonces que nosotros le vemos, en el verde amarillento, es que entonces nosotros cuando miramos esas lentes con esa película antirreflectante nos parecen que tienen, dependiendo de cómo lo veamos, una tonalidad entre púrpura verdosa, ¿sí? Y eso tiene que ver con que entonces eh, no se está reflejando en el verde y por consiguiente es importante tener en cuenta que lo que no se refleja se transmite. O sea, nos permite ver con mucha mejor nitidez las escenas. ¿Sí? Bien, ahora esta cuestión de las láminas delgadas también permite explicar otro comportamiento de la naturaleza, el cual en los últimos 10, 15 años ha llevado a importantes avances en el mundo tecnológico, y es el del color estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que no son colores que tengan que ver con la pigmentación. Por ejemplo, nosotros vemos el color de las plantas en esta primavera que está renaciendo, las vemos verdes, las hojitas que aparecen, y eso tiene que ver con la pigmentación de la clorofila, ¿sí? Que es tal que absorbe en determinadas longitudes de onda y refleja en otras, de manera tal de que nosotros la veamos verde, ¿sí? Ahora bien, hay otras estructuras que no absorben, no es que absorben la luz con determinados pigmentos, entonces por eso las vemos de determinados colores, sino que lo que hacen es reflejar mayoritariamente determinadas longitudes de onda, y ese reflejo tiene que ver con su estructura, ¿sí? Y eso se explica, por ejemplo, con capas delgadas, láminas delgadas que alternan índices de refracción distintos, pero periódicamente, y esa periodicidad hace que para determinados ángulos y determinadas longitudes de onda se den interferencias constructivas en las onditas reflejadas, en las distintas capas. Un ejemplo de eso es el de esta mariposa, que ya olvidé el nombre, probablemente ustedes, biólogos, la deben recordar. Esa mariposa, cuando uno empieza a ver cada vez más cerca en sus alas, ves que tiene una estructura de escamas, y si uno se acerca mucho, mira una escama, y si ahora le hace microscopía de electrónica, porque a estas escalas ya un microscopio óptico no permite ver, y en un ratito vamos a ver por qué ocurre eso. Uno ve que esa estructura, si hace un corte transversal, tiene como esta especie de arbolito de pino, de estructuras oscuras, ¿sí? Que acá hay en otro tipo de foto de microscopía electrónica se ve con más detalle. ¿Ven? Esto es como un corte transversal de esa escama, y entonces cuando uno analiza qué pasa cuando la luz llega a esa estructura de pino, de arbolito, lo que ve es que las ondas que se reflejan, ¿sí? En función de los índices de refracción de esta parte vacía y de esta parte de la escama, eh, para una longitud de 480 nanómetros, que ese es el azul, eh, se da una interferencia constructiva, ¿sí? En 480 hay algunas variaciones en todo eso. De ahí ese color azulado que tiene esta mariposa, y de ahí la iridiscencia particular que tienen estas mariposas, que justamente es lo que hace que sea distintiva la forma de color respecto de los colores pigmentados, ¿sí?
En general, los colores iridiscentes surgen a partir de coloración estructural, de coloraciones por la estructura y no por los pigmentos que pueda tener el material. Permiso. Otro tipo de coloración tiene que ver, otro ejemplo de coloración estructural es el de estos escarabajos y muchos otros bichitos que pueden encontrar, seguramente en las patas. Eh, hay, hay ejemplos de ello. Yo recuerdo haber visitado el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en la que hay una cantidad enorme de bichitos que tienen muchas de estas estructuras. Y fíjense que si uno hace un corte transversal también ahora a esta caparazón del bichito, se ven capas repetitivas de distinto índice de refracción y ocurre lo mismo. Se produce un color eh, por, por reflexión, por interferencia constructiva, ¿sí? Entre los índices de refracción de estas dos capas que se alternan sucesivamente. Y algo similar ocurre con el camaleón cuando cambia de estado, la estructura de su piel es una estructura de esferitas menores a los 200 nanómetros eh, que están dentro de lo que hace a su piel y cuando cambian la separación entre estas estructuras, se contraen, eh, cambian entonces las interferencias constructivas y destructivas de las ondas reflejadas en la piel y es por eso que cambia de color. Bueno, esto es un poco el panorama que les quería mostrar en relación a la parte de interferencia. Y ahora vamos a avanzar un poco más en lo que es la difracción. Hasta ahora nosotros consideramos pares de rayitos que se reflejaban en superficies, en situaciones simples. Ahora vamos a pensar en una onda como compuesta por muchísimas onditas esféricas, ¿sí? Y vamos a ver lo que pasa cuando la luz atraviesa rendijas o se dan, eh, se topa con obstáculos que tienen dimensiones comparables con su longitud de onda, o miramos lo que pasa en dimensiones comparables con su longitud de onda, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros eh, tenemos una, una fuente de luz monocromática, podría ser un láser, por ejemplo, y lo hacemos pasar por una rendija. Cuando esta rendija es grande, la óptica geométrica nos dice, bueno, tenemos que tener una sombra geométrica, algo natural que hemos hecho todos. Siempre si iluminamos algo y ponemos un obstáculo, tenemos a la sombra de eso. ¿Sí? En este caso sería lo que pasa de luz a través de esa rendija. Pero si el ancho de esa rendija se reduce mucho, 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 menos de 1 milímetro, vamos a los micrones, ya no observamos esa sombra geométrica, sino lo que observamos es algo que tiene esta forma, ¿sí? Empezamos a ver que empieza a haber luz más allá de la sombra geométrica, empieza a ser algo más ancho y empieza a haber franjas, ¿sí? Eso es un fenómeno que tiene que ver, que se llama el fenómeno de difracción, ¿sí? Cuanto menor es el ancho de esta rendija, mayor es
el ancho de este lóbulo y la separación de estas otras franjas que empiezan a aparecer aquí. Eso surge de ahora pensar que este frente de onda, fíjense que están dibujados aquí, estas dos rayitas azules, antes de la rendija, como si fuese una onda plana. Cuando llega aquí a la rendija se encuentra con estas dos obstrucciones, ¿sí? Solo pasa luz a través de este ancho de la ranura A, a través del ancho A. Entonces en cada puntito de esta ranura consideramos como si hubiese una ondita esférica que irradia luz. Y de la interferencia de todas esas onditas esféricas, el resultado que vamos a tener es el de ese patrón de difracción que observábamos en esta figura anterior. ¿Sí? Nosotros no vamos a entrar en la matemática de todo esto, simplemente vamos a decir que estas cosas se observan en general con luz láser o con luz blanca cuando estamos en situaciones con obstáculos que están en el orden de la longitud de onda y en el orden de la longitud de esa coherencia, de esas ráfagas de luz que veíamos. ¿Sí? Un típico ejemplo que se pone para mostrar es si uno tomara una foto, en este caso blanco y negro, de una Gillette, está puesta acá para ejemplificar, iluminada con luz de láser, uno diría, bueno, veo la sombra de la Gillette, pero si presta un poco de atención, dicen, acá pareciera como que hay algo en el borde de la Gillette, algo como más claro, ¿no? Y si uno se pone a mirar muy, muy, muy de cerca, lo que observa en ese borde es que, si bien está la sombra geométrica, empiezan a ver al lado franjitas de luz y oscuridad, luz y oscuridad, luz y oscuridad, que en este caso se van haciendo cada vez más estrechas. Ese es el resultado de la interferencia constructiva de las onditas que se reflejan, y constructiva y destructiva, perdón, de las onditas que se reflejan en ese borde de la Gillette y las que atraviesan directamente, las que no tienen la Gillette como anteparo. ¿Sí? Entonces empiezan a haber interferencias constructivas. Pero eso mirándola muy de cerca a la Gillette. ¿Sí? Bien, entonces lo que, lo que decíamos ocurre a posiciones regulares que se pueden describir, es que si uno tiene una fuente de luz que incide sobre esa ranura de ancho D, y ese ancho D es comparable con la longitud de onda de la luz que está incidiendo, obtenemos lo que se llama en una pantalla un patrón de difracción. Si nosotros viésemos cómo es la intensidad de la luz sobre esa pantalla, tendría una figura descrita como esto, y en particular los mínimos son muy fáciles, se pueden describir, son fáciles de describir y se pueden encontrar con mucha precisión. ¿Sí? Si uno mirara con una cámara, color o blanco y negro, vería algo de esta forma, ¿sí? La luz que atraviesa la rendija. Si nosotros nos preguntamos respecto de ese lóbulo central y los mínimos, ellos van a depender de la longitud de onda con que se está incidiendo. Eso quiere decir que si cambiamos la longitud de onda, va a cambiar el ancho y la posición de esos mínimos. ¿Sí?
No nos vamos a meter mucho en este detalle, pero es importante que sepan que este fenómeno de la difracción depende tanto del ancho de la rendija como de la longitud de onda. ¿Sí? Si hubiese dos rendijas, ahora veríamos que la luz presentaría franjas, ¿sí? Porque si bien dijimos que este lóbulo se genera por la interferencia de todas las onditas esféricas que surgen de una rendija, el hecho de haber dos rendijas es como si además hubiese dos ondas principales que interfieren aquí y veríamos una serie de franjitas con una envolvente que sería el patrón de difracción de una rendija. ¿Sí? Eh, bueno, y si ahora en vez de tener una rendija tenemos un circulito de diámetro D, lo que veríamos ahora son un lóbulo central y anillos concéntricos de intensidad decreciente. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como patrón de aire y el lóbulo central se conoce como disco de aire. ¿Sí? Y el ángulo que describe la posición del primer mínimo de ese lóbulo de aire se puede encontrar a partir de esta expresión. Se pueden hacer todos los cálculos matemáticos que representan la interacción de la luz en estas condiciones y entonces el ángulo entre el centro de esa imagen y el primer mínimo se describe a partir de esa expresión. El seno de θ1 es igual a 1.22 por lambda sobre d, siendo d el diámetro de ese disco. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué nos interesa en particular todo esto? Hay un montón de cosas para ver en relación a la difracción, porque esto tiene que ver también con cuánto se puede enfocar, unas de luz según la longitud de onda. ¿Sí? Esto explica por qué en su momento la diferencia de almacenamiento entre los CDs, los DVDs y el Blu-ray, ¿sí? Por ejemplo, entre muchas otras cosas. Pero en particular, esto es interesante, es importante, porque nos permite decir cuál es la menor separación con la que podemos resolver dos fuentes de luz o dos objetos. ¿Sí? Acá entramos en el concepto de resolución y de resolución limitada por difracción. ¿Sí? Y es decir, tengo dos fuentes de luz y que ahora las estoy viendo a través de una rendija o de un circulito muy chiquito, ¿sí? Y quiero saber entonces eh, cuán juntas pueden estar, pero que yo pueda saber que son dos fuentes de luz distintas, ¿sí? O dos objetos distintos. Para eso existe lo que se llama el criterio de Rayleigh, y que me dice, supongamos que tenemos dos fuentes de luz que están representadas con estos discos, con estas funciones de aire, y entonces dice, yo las puedo resolver si el máximo de intensidad de una fuente de luz está justo en la posición del primer mínimo de la otra fuente de luz, del primer mínimo del disco de aire y de la fuente de luz de la otra. ¿Sí? Acá esta curva violácea representa una fuente de luz, la curva roja representa otra fuente de luz y la curva negra representa la suma de esas dos fuentes de luz. ¿Sí? Entonces, el criterio de Rayleigh me dice que yo voy a poder decir que estas dos fuentes están separadas si y solo si el máximo de una corresponde con el mínimo de la otra. ¿Sí? En ese caso, la separación tiene que ver con ese numerito
que describíamos hoy, que es el 1,22 por lambda sobre D. En el caso de la microscopía, la separación mínima, la resolución mínima de un objetivo de microscopio suele escribirse, está íntimamente relacionado con esto, como 0,61 por lambda dividido NA, donde NA es la apertura numérica del microscopio. ¿Sí? Porque a priori ustedes se pueden decir, ¿por qué yo voy a querer mirar algo a través de una rendija, de una ranura, de un circulito chiquitito? Bueno, porque eso ocurre en los microscopios. Justamente, los objetivos del microscopio tienen necesariamente una dimensión muy pequeña para poder construirlo, para poder hacer las lentes con todo ese aumento. Entonces las imágenes de los objetivos, las imágenes de los microscopios están limitadas por difracción, están limitadas por la difracción que introduce el objetivo de microscopio. Entonces, por ejemplo, en general, ustedes van a ver que cuando miran un objetivo, además de otras características, como ser el tipo de corrección de las aberraciones que pueden tener la lente, que es otro tema que nosotros no vamos a entrar, les va a indicar la longitud del tubo del microscopio, que es la longitud donde va a estar ubicado el ocular, el espesor que pueden tener el cubreobjeto, ¿sí? Para que ustedes puedan mirar a través del cubreobjeto y llegar a la muestra. Les dice también cuánto es el aumento y les dice cuánto es la apertura numérica. Siempre van a encontrar el aumento barra la apertura numérica y obviamente les va a decir si tiene que estar inmerso en aceite o no para poder utilizar. Fíjense que en este caso, este es uno de los objetivos de microscopio ópticos más potentes que hay, que es el 100 por con una apertura numérica de 1,49. Y entonces, si queremos ver cuánto es lo mínimo que podemos resolver, o sea, qué es lo mínimo que podemos decir que está separado, lo podemos ver con claridad, para ese objetivo de microscopio, suponiendo la longitud de onda central del espectro de la de mayor sensibilidad para nosotros, en 550 nanómetros, entonces, si hacemos la cuentita, vamos a ver que lo mínimo que podemos ver es algo que está separado por 225 nanómetros. Y si nos fuésemos hacia el azul, que tenemos las longitudes de onda más cortas, lo mínimo que podríamos ver está en torno a los 200 nanómetros. ¿Sí? Por eso, las imágenes que veíamos recién de las mariposas o del camaleón, que veíamos que había una resolución muy por debajo de los 100 nanómetros, inclusive, esas hay que hacerlas con microscopía electrónica, que guarda muchas similitudes con la microscopía óptica en relación a la difracción y a la formación de imágenes, pero las imágenes se logran haciendo con electrones cuando están comportándose ya como en su régimen cuántico, que es cuando se comportan como ondas. Otro tema, nosotros no nos metemos, pero sepan que lo que van a poder ver con el microscopio óptico tiene un límite de resolución por difracción que tiene que ver con el criterio de Rayleigh y que está explicado entonces por esta expresión que nosotros tenemos aquí. Esta cuestión también, como les decía, es la que explica la diferencia de capacidad entre un CD y un DVD. Y como para terminar, quería contarles que también la distracción tiene que ver con la holografía y hay un tema que me parece que es muy interesante para los biólogos y es que conjugando difracción con pantallas de cristal líquido, que se acuerdan que las comentábamos en la última clase, no me acuerdo, en relación
que tiene que ver con la polarización de la luz y con los láseres, ha permitido desarrollar lo que se llaman las pinzas ópticas, que es poder agarrar micropartículas con luz. Entonces yo acá les tengo preparado este video que describe un poco cómo se construye una pinza óptica y me deja arrancarlo, ahí vamos. Describe cómo se construye una pinza óptica y muestra un poco entonces cómo a partir de la difracción de, de un LCD se pueden armar distintas pinzas ópticas y manipular muchas partículas. Ahí lo que está mostrando es cómo se van montando piezas para armar lo que básicamente es un microscopio, pero armado, ¿sí? Se van poniendo un objetivo de microscopio, un lugar donde poner las muestras y moverlo y controlarlo y eliminar esa muestra y luego un sistema a través del cual en vez de mirar uno con el ojo se registra con una cámara y básicamente, como les decía, eso es un microscopio hecho. ¿Sí? Ahora bien, a ese microscopio se le suma un láser, algo que se llama un modulador espacial de luz, que es algo respecto a base de un LCD o un arreglo de microespejos con los cuales uno puede hacer patrones de difracción específicos. En vez de tener una ranura, tener un circulito muy pequeño, puede hacer otras cosas, ¿sí? Para que la luz difracte y ese láser llegue enfocado a la muestra y entonces permita agarrar una partícula y como vemos ahí, según el patrón de difracción, lo que están viendo ahí que está girando es una particulita de látex agarrada en el microscopio, ¿sí? Y ahí se está cambiando con lo que se llama una lente de Fresnel, se la está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Y ahí, como ven, si se les pone otra cosa, se pueden agarrar muchas partículas y moverlas hacia los costados o hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y también se las puede hacer girar, ¿sí? Con distintas configuraciones. En este caso se le pone lo que se llama un haz de la guerra de Gauss, ¿sí? O girar algunas para un lado, girar algunas para el otro y así. Y bueno, claro, esto que parece re pavo, pero re pintoresco, ustedes se pueden preguntar para qué sirve. Bueno, claro, los biólogos le encontraron, entre los químicos y los biólogos encontraron la utilidad a esto porque a esas partículas de látex le pudieron adosar, por ejemplo, extremos de un ADN y estudiar propiedades elásticas del ADN o estudiar motores moleculares, ¿sí? Cómo funcionan esos motores moleculares, adosándole partículas y moviéndolas de distintas formas. Y eso le valió a Arthur Ashby, el promotor que inventó estas pinzas ópticas, le valió el premio Nobel en 2018 justamente por desarrollar esas pinzas ópticas y por todas las aplicaciones en la biología que se suscitaron con estas pinzas. Y finalmente, también hay otro interés en todas estas cuestiones de la difracción de la luz, que siempre tienen mucho que ver con la holografía, y es el caso de proyectores, los cañones que usamos para proyectar, pero holográficos que permitirían tener otras prestaciones, muchísima más resolución, y también derivados de estos, los proyectores holográficos realmente para proyectar
en 3D. Acá les muestro un ejemplo de una patente de 2017, que pensé que son cosas que están en desarrollo. Lo que permitiría esto es generar una proyección holográfica de una imagen en 2D, ¿sí? Que se podría guardar en un holograma y reconfigurar y mostrar en una pantalla, y entonces se verían como los hologramas, no sé si ustedes han visto algunos, pero esos hologramas que se ven en dos, que son placas bidimensionales, porque si uno los mira a un costado y hacia el otro, puede ver la tridimensionalidad de la imagen. Bueno, este tipo de, de registros, este tipo de dispositivos permitirían esto. Y la cuestión es que ahí entra la distracción de la luz. Y además en estos, la particularidad que tienen estos cañones, estos proyectores, es que siempre van a estar enfocados, ¿sí? A diferencia de los cañones que tenemos hoy, que siempre hay que acomodarle la lente para enfocar, estos estarían siempre enfocados, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que tengo para contarles de este tema. La próxima teoría es el 5 de octubre, es la última, que tiene que ver con la unidad 10 del sonido, respecto de la actual, de la unidad 9, de interferencia y difracción. En los archivos de cátedra podrán encontrar la guía de problemas para resolver, y como siempre pueden consultarme por el medio que les resulte más cómodo, y podemos ir conversando para ir evacuando todas, todas las dudas que tengan. Así que esto es todo, y estamos en contacto, ¿sí? Gracias y hasta pronto.